Hola, hola, ¿cómo están todos por aquí? Espero se encuentren súper bien y les doy la bienvenida a un nuevo video. Como pueden ver por el título de este video, hoy les traigo un tema completamente diferente a lo relacionado con el canal. Hoy les voy a estar compartiendo mi experiencia con el proceso de preparación hacia la ciudadanía de los Estados Unidos. Les voy a contar desde dónde estudié, cómo estudié, métodos de estudio y mucho más hasta el momento de la entrevista y la juramentación. Así que si es un tema que a ti te interesa, te invito a que te quedes viendo este video porque seguramente te puede ayudar o también le puede servir de mucho beneficio a alguna persona que vaya a estar en este proceso o esté durante el proceso. Así que para no hacer más larga esta intro, comencemos con el video. Si no me conoces aún, soy Diana Rodríguez y quiero compartirte entonces mi historia sobre el proceso de ciudadanía en este país. Voy a comenzar por lo más básico hasta el momento culminante que fue la entrevista y la ceremonia para que veas todo el proceso y quizás te pueda servir también en tu proceso hacia este camino. Voy a empezar por contarte que me empecé a preparar unos meses antes de enviar mi solicitud, que la envié el día 25 de septiembre del 2020, fecha en la cual era casi el límite de lo que iba a ser permitido enviarla antes de pagar el nuevo precio que iba a ser casi el doble de lo que cuesta hoy en día. Y ese fue uno de los motivos que me decidí a enviar la solicitud de ciudadanía porque, como un dato curioso, el próximo mes cumpliría 16 años siendo residente legal permanente de este país. Y si te preguntas por qué tardé tanto para hacer este proceso de ciudadanía, te contaré que yo tuve un caso muy particular. Simplemente tuve una muy mala experiencia con el oficial de inmigración en mi país, Colombia, lo cual me marcó por muchísimos años. Y la verdad, cada vez que pensaba en el tema de la ciudadanía, hacer la entrevista y tener que presentarme frente a un oficial, lo iba como postergando en el tiempo. No me di cuenta, sinceramente, hasta el año pasado que vi que los precios iban a subir. Dije, bueno, ya han pasado 15 años, van a ser 16 de aquí a que me haga ciudadana. Ya es tiempo de entonces de vencer este miedo y vencer este obstáculo que no me está permitiendo lograr entonces la meta final, que es ser ciudadana de este país. Si tú estás buscando hacerte ciudadano de este país, ya tú debes tener una residencia permanente o haber aplicado por matrimonio, pero esos ya son temas que deberías hablar con un experto en el tema o un abogado experto en inmigración para ver si tú calificas y buscar asesorarte legalmente bien sobre este tema. Como les dije, yo inicié estudiando unos meses antes de enviar mi solicitud porque quería estar segura que me podría aprender esas 100 preguntas en el caso de que al enviar mi formulario me dieran la entrevista muy rápido, porque era el tema de las elecciones y mucha gente habían murmurado o tenían experiencias que los habían citado 3 semanas después de enviar el formulario, y yo quería tener al menos esas 100 preguntas listas, estudiadas y conocidas para poder entonces tener como ese chulito marcado de que ya me la sabía. En el proceso fui descubriendo que no solamente necesitaba aprenderme las 100 preguntas de las cívicas, sino que también necesitaba saberme todo mi formulario, el que había llenado y había enviado online en el sitio web de inmigración. Debía conocérmelo muy bien y debía conocer mis números de teléfono, el número de mi ID, mi número de seguro social, también las direcciones donde ya habíamos vivido previamente. Así que era mucha información la cual uno tiene que familiarizarse para ese momento, para que el oficial vea que tú sí sabes tu información, no estás mintiendo en nada y que estás al tanto de toda la información que colocaste en el formulario. En el proceso, mientras buscaba cómo estudiar, cómo aprender y las experiencias de otras personas, entonces encontré el canal del profesor José Sáenz, donde ellos tienen unos cursos para ayudarnos a llenar y contestar muy bien el formulario de la N400, que es el formulario que se envía. Lo cual, apenas yo encontré esa información, vi un par de videos de él que me gustaron muchísimo porque hacía muchas preguntas que jamás me imaginé
que un oficial me podría hacer y que me podría quedar en blanco al momento de la entrevista, por lo cual decidí llamar y comprar entonces el paquete para poder entonces empezar mi proceso antes de enviar el formulario. Igual, si tú ya llenaste tu formulario y te gustaría contactarlo, ellos son buenísimos porque te ayudan a hacer tu propio audio, te ayudan con las preguntas personales y si no, entonces también deberías buscar ayuda legal para que te ayuden entonces con tu proceso porque todo va a depender del tipo de caso que tú tengas. También ya me había inscrito aquí en Florida en clases de ciudadanía que son completamente gratis en Hispanic Unit of Florida y ellos te dan clases todos los días de lunes a jueves y el horario es lunes por la mañana 10 de la mañana, 6 de la tarde, martes, miércoles y jueves son a las 6 de la tarde, son 2 horas todos los días y es la misma clase por diferentes profesores. Así que si no puedes ir el lunes por la mañana, tienes la opción de ir por la tarde, si no el martes, el miércoles o el jueves, en la misma clase por diferentes profesores, por lo cual también si quieres puedes ir todos los días, que es como yo lo hice desde que inicié en la clase 1 y todos los días por 8 meses estuve yendo a aprender sobre las cívicas y la historia de este país, lo cual me dio y me abrió un amplio conocimiento sobre el tema para comprender muy bien las preguntas de las cívicas. A lo cual no les he dicho, pero de esas 100 preguntas solamente nos van a hacer 10 preguntas y de esas 10 si contestamos 6 automáticamente ya pasamos esa parte de la entrevista. Por lo cual entonces en realidad solamente nos harán 6, pero si alguna de las preguntas no las contestas bien tienes 4 opciones más para completar esas 6, así que solamente hay que estudiar y familiarizarse bien con el tema para cumplir entonces con esta parte de la entrevista. Recuerden, envié el formulario en septiembre 25 del 2020. En enero 20 más o menos recibí que iban a reutilizar mis huellas y en mayo 3 recibí la carta donde decía que sería en junio 3, exactamente un mes después de enviarme la carta, a lo cual ya sabía que tenía que ponerme todavía más fuerte a estudiar para sacar entonces esta entrevista adelante. En el proceso de estar estudiando y de aprender las experiencias mejores que tenían las otras personas que compartir, entonces descubrí el canal de Estudiando con Fernando. Es un canal súper chévere porque tiene muchísimos videos valiosos con información de los temas relevantes ahora mismo, con preguntas que le van haciendo a uno o que podrían realizarte, lo cual viene genial porque tú vas aumentando ese vocabulario para tu entrevista con preguntas que quizás tú nunca las habías pensado que podrían hacerte, lo cual es genial porque así tú vas preparado y no te vas a quedar en blanco. Él sube varios videos a la semana y creo que los viernes es que hace el en vivos en su otro canal, donde él comparte las experiencias de las personas que ya han pasado la ciudadanía y cuentan en qué oficina lo hicieron. En mi caso fue aquí en el estado de Florida, en la ciudad de Fort Myers, que es el lugar donde me tocó a mí, y mi experiencia ahí fue muy buena, fueron muy amables, muy respetuosos y muy profesionales. Y en el proceso también encontré a Simulador de Entrevista del canal de Janet, donde ella también comparte simuladores como si un oficial te estuviera realizando las preguntas. Tiene oficiales muy chéveres, muy nice, y tienen oficiales que son bien fastidiosos, por llamarlos de alguna manera, que pueden hacer que tú te pongas nervioso y aunque hayas estudiado, entonces pueden ponerte en duda, lo cual es genial porque como era mi caso, quería practicar con oficiales donde fueran fuertes para poder entonces vencer ese miedo que tanto tenía de presentarme para la ciudadanía. Y esos fueron entonces los recursos online que estuve haciendo. Pero por mi parte, entonces en Amazon conseguí las flashcards de las preguntas de las 100 cívicas y son geniales porque la pregunta viene en un lado de la tarjeta y te trae la respuesta al lado de atrás. Y si la pregunta, por ejemplo, tiene varias respuestas, tú nada más tienes que aprenderte una, lo cual es súper chévere porque tú puedes ver cuál es la mejor opción de respuesta para ti o cuál se te hace más fácil de aprenderte para esta pregunta. Como les dije, el oficial nos va a preguntar sobre el formulario y en ese formulario vienen algunas preguntas que el oficial podría hacer. En mi caso, el oficial no me hizo ninguna pregunta, pero sé de personas que sí le han preguntado y ese tema se le llaman el tema de las definiciones de la N400.
Lo que yo hice fue colocar todas las definiciones en tarjeticas y una a una me las fui aprendiendo. Fui aprendiéndome las palabras y su significado, porque puede ser que hasta en español ni siquiera la tenemos clara. Entonces mejor si estudiamos sobre esas definiciones, vamos a ir súper preparados para el momento de la entrevista con el oficial. Por lo cual es posible que nos hagan estas preguntas y si no las sabemos en el momento, puede ser que ese sea un factor para que no pases tu entrevista ese día. También hay otros canales y otros recursos para aprender a escribir y a leer muy bien las preguntas que nos van a decir. Para ese caso, entonces yo bajé las listas de las preguntas y sus respuestas, por lo cual simplemente todos los días iba escribiendo frases y, como les digo, toda la preparación que yo tuve durante este término de tiempo para hacerme ciudadana de este país me vino genial, pero siempre decidí que era mejor estar mejor preparada para poder enfrentarme al oficial en esa entrevista y tener las armas suficientes para contestar y no quedarme en blanco simplemente si me llegaba a colocar nerviosa por algún motivo. Parte fundamental de mi estudio se lo debo a mi familia, a mi esposo y a mis hijas, que me ayudaron muchísimo en el proceso. Mientras yo cocinaba o estaba haciendo cosas de la casa, mi hija venía y me preguntaba sobre algunas preguntas que ella también iba memorizando, por lo cual me decía, mami tal cosa, mami tal otra, y sabía ella la respuesta, por lo cual ella sabía si la estaba contestando bien o no. Por eso nunca voy a dejar de agradecerle a mi familia por haber sido uno de los soportes más fuertes para llegar a este gran logro de obtener la ciudadanía y pasar y vencer ese miedo que tenía de hablar con un oficial de inmigración. Si ya tú aplicaste para la ciudadanía, solamente mi consejo final es que estudies y te prepares y hagas los simuladores. Buscar a Janet para hacerlo en simulador de entrevista, contáctala para que ella te haga un simulador personal, lo cual es muy bueno porque todo eso nos ayuda a vencer esos miedos de enfrentarnos para ese día con un oficial de inmigración. Mi cita, como les dije, fue en Fort Myers. Lo que hicimos fue ir con tiempo porque la oficina de inmigración queda un poco más de una hora de mi casa, lo cual queríamos verificar que las calles estaban bien, porque como saben, aquí en Florida puede ser que salga una construcción un día y entonces hay que tener como rutas alternas para poder llegar a los sitios a los que vamos. El día de mi cita fue muy chévere, me atendieron muy bien, fueron muy amables. Yo llegué y el guarda de seguridad me preguntó a qué iba, le tuve que contestar, verificó mi identidad, tuve que retirarme la mascarilla y luego me dejó pasar para el área de control y luego pasé información donde otro oficial recibió mi carta, mi tarjeta de residencia para verificar otra vez mi identidad y ahí a mi carta le colocaron un número y él me dijo que me podían llamar por mi número o por mi apellido, así que simplemente tuve que ir a sentarme a esperar. Solamente habíamos hasta ese momento 2 personas y luego, como a los 5 minutos, fue muy rápido, un oficial salió, me llamó y entonces empezó la entrevista. La entrevista yo le calculo que no duró más de 10 minutos, fue muy rápida. Cuando yo entré a la oficina yo sabía que debía seguir los pasos del oficial, no adelantarme a nada. Lo primero que me dijo fue que me sentara, le diera mi pasaporte, en ese caso eran 2, le diera mi green card y le diera también mi licencia de conducir. La verificó nuevamente mi identidad, me lo devolvió y en ese momento fue que me dijo que me colocara de pie, colocara mi mano alzada, la mano derecha, para hacer entonces el juramento de decir la verdad y solamente la verdad, para empezar entonces con la entrevista. Tuvimos una pequeña charla porque había una mariposita que se entró y entonces estábamos allí hablando de las maripositas, que no sabía por dónde había entrado, y en esas entonces, mientras el computador cargaba, empezó a hacerme entonces las preguntas de las 100 cívicas, donde me dijo que me haría 10 preguntas, pero que si contestaba 6 simplemente la pasaba y así fue. Luego me hizo la lectura, luego la escritura, ya sabía que ya había pasado, ya tenía como un chulito marcado a ese tema, lo cual vino entonces las preguntas de mi formulario. Me dijo que le confirmara mi nombre, mi dirección, algunos datos personales. Luego al final empezó con las preguntas de sí y no, que son las
Have You Ever, lo cual pensé que me haría alguna definición. No me hizo ninguna definición, pero yo estaba bien preparada si me llegaba a hacer alguna definición. Luego me hizo las preguntas donde contestamos que sí, si apoyamos la constitución de este país, y ya sabía que ya estábamos llegando prácticamente al final de la entrevista, lo cual al final me dio un papel donde decía que había pasado todo, que fuera al área de espera porque allí me darían mi cita para la ceremonia. Pasaron más o menos unos 5 minutos cuando otra vez el oficial de información me llamó nuevamente, me felicitó y me dijo que me esperaba al otro día para hacer el juramento y que debía llenar un papel con una información y traerlo con la green. Al otro día entonces regresé, habíamos solamente 12 personas haciendo el juramento ese día por el distanciamiento social, solamente habíamos 2 latinos y el resto eran de otros países, lo cual duró más o menos la ceremonia unos 45 minutos y fue súper rápido. Hicimos el juramento, también nos ayudaron a registrarnos para votar, lo cual es genial porque eso es uno de los derechos que tenemos ahora como ciudadanos, a participar en la democracia de este país. Y llegamos entonces al final de mi experiencia, de mi proceso de preparación para la ciudadanía. Si tienen alguna duda sobre este tema, la pueden dejar en los comentarios. Recuerden que les voy a dejar los enlaces de las personas con las que estuve estudiando en la caja de la descripción para que vayan y pasen y vean cómo ustedes también pueden aprender muchísimo sobre este tema y sobre todo a prepararse muy bien para este gran momento en nuestras vidas. Así que no siendo más, entonces yo los veo la próxima semana con la programación habitual de este canal. Así que no siendo más, te veo en un próximo video. Chao.